Muy buenas a todos. En este día de hoy quiero compartir con ustedes unos pasajes que se encuentran entre el libro de Josué y en el libro de los jueces. Quiero ver en estos pasajes la diferencia que hay tan grande, tan abismal entre un libro y otro. Y eso que son libros correlativos, son historias que van una detrás de la otra, pero quiero ver con ustedes esas grandes diferencias que hay entre esas dos generaciones, por llamarlo de una forma, la generación de Josué y la otra generación que podríamos llamar la generación de los jueces, ¿no? Por ponerle un título extraordinario, fuera de lo común, al libro de los jueces, al libro de Josué, perdón, podríamos llamarlo crónica de un logro o crónica de una victoria. ¿Por qué podemos llegar a esta situación de decir, bueno, este libro podemos aplicarle este nombre de crónica de un logro o crónica de una victoria? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, llegamos a esta conclusión porque hay un versículo fundamental en el libro de Josué que da motivo a eso, y todo el libro de Josué es un libro de victoria, un libro de batalla, un libro de conquista, un libro de obediencia a la palabra de Dios. Y como vamos a ver en el capítulo 23, creo que es en el capítulo 13, perdón, del libro de Josué, veremos como lo que ha hecho Josué a lo largo de su llamado, desde que murió Moisés, hasta que él se despide de esa generación, de su generación. Lo que ha ocurrido es que ha sido obediente a Dios. De ahí podemos sacar esas crónicas de un logro que se pueden aplicar muy bien al libro de Josué. Ese versículo en concreto, un versículo estrella o versículo un triangular donde se va a depositar todo el libro de Josué y donde todo el libro de Josué se va a mover, ocurre en los primeros versículos del capítulo 1. Concretamente en el versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Esas son palabras de Dios dirigidas hacia Josué. Tenemos que apropiarnos de las palabras de Dios. No podemos oírlas solamente y desecharlas o guardarlas, sino que debemos de apropiarnos, de atesorarlas, de hacerlas nuestras, para que esa palabra de Dios tenga un fruto correspondiente en nuestras vidas. Josué hizo esto. Josué tomó esas palabras como suyas, como para él, y fue obediente a esas palabras que Dios le estaba dando. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, ni de día ni de noche. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Cuando leemos el libro de Josué y llegamos al capítulo 23, Josué capítulo 23, es la despedida y el último mensaje de Josué. Ya se despide, ya está a punto de fallecer, se va a despedir de esa generación que ha luchado con él, que se ha sacrificado, que ha obedecido, que ese versículo del principio lo han llevado dentro de su ser,
como algo suyo, como algo propio, y ellos han conquistado parte de la tierra, de la promesa, de esa tierra de Canaán que Dios le dio, le prometió, y Josué ha cumplido con su obligación, con esa parte que a él le correspondía, pero en ningún momento la tierra se llegó a conquistar toda entera, sino que mirad lo que dice en el capítulo 23 del libro de Josué, versículo 6. Josué le habla a la nueva generación, a esa nueva generación que le corresponde seguir con el testigo, seguir con las obligaciones de seguir conquistando la tierra prometida, porque Josué, repito, no ha terminado de hacer esa labor. Y en parte de su mensaje, de esta despedida que hace él, en el versículo 6 dice lo siguiente: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Ahí queda constancia y queda patente de que la labor de ellos es seguir con el testigo de Josué, es seguir luchando y seguir conquistando la tierra que falta todavía que conquistar, porque dice en el versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Hay tierra que conquistar, hay cosas que hacer. Muchas veces esto ocurre en nuestras vidas. Pensamos que ya lo tenemos todo conquistado. Pensamos que ya tenemos estas crónicas de este logro terminadas. Y todo más allá de la realidad. Queda mucha tierra que conquistar todavía. Quedan muchas actitudes que conquistar. Muchos pensamientos que sujetar a la voluntad de Dios. Muchas palabras que corregir, que ponerlas a la obediencia de Dios. Y como digo, la mayoría de las veces, o en ciertas personas, o algunas personas, pensamos que ya hemos terminado esta carrera. El objetivo de conquistar la tierra. El objetivo de entregarle todo nuestro corazón a Dios, todo nuestro pensamiento a su voluntad. Y nos equivocamos cuando pensamos así. Todavía tenemos tramos fundamentales, importantes, que tenemos que conquistar para entregárselos a Dios. Como digo, hay pensamientos todavía que se los tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Hay actitudes, acciones en nuestro corazón que todavía están sin conquistar. Y debemos de seguir con esa lucha y con esa conquista, para que también a nosotros se nos atribuya esto que se le ha atribuido al libro de Josué, crónicas de un logro. Seguidamente vamos a pasar al libro de los jueces, pero quiero leer otra vez estos dos versículos para que veáis que hay dos caracteres que Josué hace hincapié en esa nueva generación y que les manda que cumpla. Lo mismo que Dios le mandó a él que cumpliera en el Josué capítulo 1 versículo 8, que no se aparte de ti este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que todo te vaya bien. Y Josué lo cumplió, y toda la generación de Josué llevó ese versículo en su corazón como suyo, y llegaron a conquistar esa gran parte de la tierra. Josué le repite casi las mismas palabras a esa nueva generación que va a tomar el testigo, que debe seguir conquistando esa tierra.
Y voy a leerlo para que tenerlo presente en lo que nos queda de mensaje. Josué le dice en el capítulo 23 y versículo 6, vamos a repetirlo: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis ni os inclinéis ante ellos. Esa es la despedida de Josué. Son palabras para recordar, palabras para grabárselas en el corazón, palabras para tenerlas y hacerlas suyas porque vienen de parte de Dios. Entonces, como he dicho, cuando vengan palabras a tu corazón de parte de Dios, atribúyetelas como tuyas, como para ti, o como para mí, en este caso. Bueno, pasamos un par de hojas y seguidamente viene el libro de los jueces. En el libro de Josué comprende 25 años. Hay un espacio de tiempo, desde el primer versículo que hemos leído hasta el último, hay 25 años. En esos 25 años Josué hace su labor, hace lo que se le ha cumplido, lo que se le ha exigido, y llega a conquistar gran parte de esa tierra que tiene que conquistar. Pasamos al libro de los jueces y vemos un cambio total del guión. Nos podemos quedar incluso hasta asombrados de cómo a un libro, el de Josué, que se le puede calificar como las crónicas de un logro o como las crónicas de una victoria, simplemente cuando pasamos a la siguiente generación que ha escuchado ese mensaje de Josué, que sabe lo que tiene que hacer, y empezamos a leer el libro de los jueces, vemos que es un libro de derrota, es un libro de fracaso, es un libro de dificultad, de atribulaciones, de lloro, de cansancio, y lo mismo que le podemos atribuir esa palabra de elogio al libro de Josué como crónicas de un logro, al libro de los jueces se le tiene que atribuir también estas palabras que voy a mencionar, que son las siguientes: crónica de un fracaso. Y crónica de un fracaso porque no han hecho caso a la palabra de Dios. Crónica de un fracaso porque no han obedecido al mensaje de Dios. Crónica de un fracaso porque todo lo que Josué le dijo en ese mensaje de despedida antes de su fallecimiento, esta generación de los jueces la han echado en un saco roto y han hecho lo que bien le ha dado en gana. Y entonces por eso podemos atribuirle esta frase de crónica de un fracaso. ¿Por qué podemos atribuirle esto? ¿Por qué han llegado a estas consecuencias? Quiero leer capítulo 2, libro de Josué, de los jueces, capítulo 2, versículo 11 de Jueces, dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de los alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a su enemigo, porque donde quiera que salía la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Si examinamos
cuidadosamente todo el libro de Josué, hay un rol que se cumple. Lloro, lamento, ser dominado, clamar a Dios, Dios manda a un juez y otra vez vuelven a hacer lo malo, vuelven a ser calamidades, vuelven a ser afligidos, vuelven otra vez a estar en sujeto a esas naciones que no dominan y vuelva otra vez a ser ese ciclo completo. Así es todo el libro de los jueces. Por eso le podemos atribuir crónica de un fracaso, y de un fracaso continuo, y de un fracaso marcado también en el tiempo. Porque, como he dicho, el libro de Josué comprende en el tiempo 25 años, y en esos 25 años Josué y su generación cumplieron con la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios y conquistaron gran parte de la tierra prometida. El libro de los jueces abarca en el tiempo unos 300 años. 300 años que estuvieron haciendo lo malo, padre, hijo, nieto y bisnieto, y otras generaciones que vinieran hasta concluir esos 300 años, que es cuando ya empieza la monarquía de Israel. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno no obedece la palabra de Dios, no la hace como suya, no lucha por cumplir esos requisitos que tiene la palabra de Dios en favor nuestro, no solamente las consecuencias las vamos a pagar nosotros, sino que también esas consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestro mal proceder lo van a pagar aquellas generaciones que vengan detrás de nosotros. Por ejemplo, nuestro hijo, nuestros nietos, y así sucesivamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, que se nos ha sido dada esa palabra, esa obligación, la hemos desestimado y la hemos echado, como ellos la echaron, en saco roto. Hicieron lo que bien les vino en gana. Por eso son las crónicas de un fracaso, porque no obedecieron ni tuvieron como suyo la palabra de Dios. No sé si quieres que estas palabras también sean tuyas, que te pongan estas palabras de crónicas de un fracaso, o por lo contrario, quieres que en tu vida marquen lo que marcó a Josué y a esa generación, crónica de un logro y de una victoria conseguida. No sé cuál es tu pensamiento sobre esto, pero te garantizo y te aseguro que deberíamos de meditar y pensar qué es lo que queremos para nuestras vidas. Ser crónica de un logro y de una victoria, tanto para nosotros como para nuestras generaciones, o por lo contrario, actuar, hacer como hizo la generación de los jueces, ser crónica de un fracaso, y de un fracaso continuado y hereditario en el tiempo. ¿Por qué ocurre esto en el libro de los jueces? Porque hay un porqué. ¿Por qué ellos no continúan lo que Josué empezó? ¿Por qué no recogen el testigo que Josué le está dando y la enseñanza que Josué le está dando? ¿Por qué? Bueno, vamos a volver otra vez al libro de Josué, al capítulo 23, y hay dos partes en esa despedida que son obligadas a tener en cuenta. Y son los dos requisitos que Josué le da a esa nueva generación que tiene que coger el testigo, que es la generación
de los jueces. Josué le dice de parte de Dios lo siguiente. Primera obligación que ellos tienen que tener para poder conquistar y seguir con el testigo de la generación de Josué. Primero que le dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está en el libro de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Josué le está diciendo que tiene que haber un apego a la palabra de Dios, un querer conocer a Dios, un estrechamiento en una relación con Dios. No una relación fría, una relación a mi manera, una relación de vez en cuando, sino que Josué le está diciendo que esa relación que tienen que tener con Dios tiene que ser una relación estrecha, un apego a las cosas de Dios, un querer, como bien dice ahí, esforzado. Tienes que sacrificarte, tienes que buscar tiempo, tienes que buscar momentos de dedicación para la palabra de Dios, para la oración, para la meditación, para la lectura. Es una obligación. Josué sabe que es fundamental. Sabe que es fundamental porque a lo largo de sus 25 años él ha conquistado parte de la tierra. Y gracias a ese apego que ha tenido a la palabra de Dios, él ha podido hacer y cumplir con su cometido en la historia de Israel. Entonces, lo primero, obligación que nos manda Dios es tener un apego a su palabra, a la oración, a la comunicación con Él a través de la oración, al estar congregados juntos, a dedicarle tiempo y momentos de calidad a la palabra y a la relación con Él. Si queremos seguir con el testigo, si queremos seguir conquistando la tierra, que queda mucho todavía en nuestros corazones para conquistar y entregar a los pies de Jesucristo. Esa sería la primera exigencia que Josué le va a poner. La segunda va en relación a esto. Van unidas. Aquí no pueden separarse, aunque yo aquí la esté separando, pero es que es imposible separarla, porque la segunda sería la siguiente, para que no mezcle con estas naciones que han quedado entre nosotros. Si no quieres mezclarte con el paganismo, si no quieres vivir un mundo donde no existe Dios, si no quieres participar de lo que ellos hacen y demás, tienes que aferrarte a la primera exigencia. Por eso digo que van unidas. Tienes que aferrarte a ese apego a la palabra de Dios. Y si la primera va unida a la segunda no tiene ningún significado si la primera no se cumple. Debemos de cumplir esa primera exigencia, porque si no la cumplimos, vamos a mezclarnos con aquellos que no conocen a Dios. Vamos a actuar de la misma manera de aquellas personas que no tienen ni idea de quién es Dios. Si no tenemos ese apego, esa relación, esa comunicación con Dios, al final de cuentas vamos a vivir y vamos a comportarnos y vamos a actuar de la misma manera que aquellas personas que no conocen a Dios. Y esas son las exigencias
que Josué en la despedida, antes de su fallecimiento, le está dando a esta generación. Y es las mismas palabras que hoy Dios nos está dando a nosotros. Si no quieres vivir una vida como la que vive la sociedad, donde el chisme, la crítica, las malas palabras, las malas acciones, todo eso es lo que predomina en esta sociedad, el amor al dinero, el amor al materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no quieres vivir de esa manera, tienes que cumplir con esa primera exigencia, que es tener una relación íntima y estrecha con la palabra de Dios. En definitiva, tener un apego a Dios y a su palabra. Ellos no hicieron esto. Lo mismo que ocurre en la sociedad actual, muchos no hacen esto. Ellos no hicieron esto porque cuando volvemos al libro de los Jueces, vemos que en el capítulo 2, como hemos leído, versículo 11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Echaron en saco roto la proposición, el consejo de Josué y las palabras de Dios. ¿Cómo les fue a ellos a lo largo de su vida? Pues les fue, como hemos dicho, son las crónicas de un fracaso ya avanzado, ya dicho antes, porque ellos dejaron a Dios. Ellos no tuvieron esa relación estrecha con Dios. Y son hoy en día un libro donde podemos ver, donde Dios lo ha dejado ahí para que nosotros, esta generación nueva, moderna, actual, tengamos memoria y conocimiento de este libro de los Jueces, para que aprendamos de esta situación. Y hay algo que ellos hacen, porque al no cumplir esas dos exigencias, eso de tener apego y relación a la palabra de Dios, a su voz, a tener tiempo de oración, para poder conquistar y no compartir con ellos esa forma de vida, como ellos no han cumplido esas dos exigencias, ellos van a hacer cosas indebidas. Y lo primero que van a hacer es esto que aquí viene a continuación. Dejaron, versículo 12 de ese mismo capítulo 2 del libro de los Jueces, dejaron al Señor Dios de sus padres, que le había sacado de la tierra de Egipto. Cuando uno pierde la relación con Dios, pierde la comunicación, en definitiva, se enfría, pierde de vista las promesas y el apego, ese calor, esa sensación de tener esa relación íntima con Dios. Cuando eso se pierde, pues a continuación lo que viene es que nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos de quién nos rescató. Nos olvidamos de cómo vivíamos antes de que Jesucristo nos tendiera la mano. Esas son las consecuencias de perder esa relación con Dios. De dar por enfriado esa relación. De no tener una continuidad en esa relación, en esa intimidad con la palabra y con la oración y con las cosas de Dios. La primera consecuencia es olvidar de dónde venimos. Y ellos olvidaron de dónde vinieron. Porque ahí dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que le había sacado de la tierra de Egipto. Lo primero que hacen es olvidar
quién fue el autor y el consumador de la liberación de sus vidas. Cuando nos enfriamos, cuando la relación se rompe, cuando no hay ese apego por las cosas de Dios, lo primero que viene a nuestro corazón y a nuestra mente es el olvidarnos de dónde venimos. En segundo lugar, lo que esta generación de los jueces va a hacer, y lo va a hacer por locura, es una locura hacer lo que ellos hicieron, tanto en los tiempos aquellos como en los tiempos actuales, es una locura, es dejar a Dios a un lado. Así es, amigo. Es una locura dejar a Dios a un lado. Porque el versículo 12, en su principio, empieza diciendo, dejaron al Señor Dios de sus padres. Dejaron. Se olvidaron de Él. Lo desecharon. Y fueron y adoraron a los dioses de los Baales y al dios de Astarot. Dioses de los pueblos enemigos. Dioses paganos. Pensando ellos que aquellos dioses paganos, aquella civilización que vivía alejada de la voluntad de Dios, que servían a otros dioses, iban a ser mejor que el Dios de sus padres. Del verdadero Dios. Es como te voy a poner un ejemplo. Es como cambiar un manantial de agua fresca, saludable, buena, continua, que nunca tiene fin, no se agota de ese manantial de brotar agua fresca, agua saludable, agua que da vida. Por cambiar por una vasija rota, donde cuando se le echa el líquido, el agua en este caso, sale por las grietas y se queda vacía y no hay nada. ¿Quién cambiaría eso? Por eso digo que es una locura. Cambiar al Dios vivo, a Dios real, al Dios que nos sacó, que nos tendió la mano de nuestra mala manera de vivir, por algo que es ficticio, que algo que es irreal, por algo que es paganismo. Eso es lo que hicieron ellos. Dejaron a Dios a un lado y se mezclaron con los pueblos que ellos tenían que conquistar y dominar. Y no solo eso, sino que adoraron y sirvieron a esos dioses paganos que no sirven para nada. ¿En qué estaban pensando para hacer estas dos acciones? Dejar a Dios y olvidar que Dios lo había sacado de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. ¿En qué estaban pensando ellos y en qué estamos pensando nosotros cuando estas actitudes vienen a nuestras vidas o estos pensamientos vienen a nuestras vidas? ¿En qué estamos pensando? Es una locura. Haber conocido a Dios, haber experimentado esos beneficios que da Dios, es una locura dejar a Dios después de conocerle. Dije que no me iba a alargar mucho y ya me he alargado y quiero concluir con lo siguiente. Ellos se mezclaron con los pueblos de alrededor, no obedecieron la palabra de Dios, el mandato que le dio Josué de seguir luchando, de seguir conquistando esa tierra para poder ser llamados crónicas de un logro y no crónicas de un fracaso, porque ellos llegaron a pensar lo siguiente. Si nos mezclamos con ellos y adoramos a sus dioses, viviremos en paz. No tenemos que estar
luchando y peleando y perdiendo familiares y estar en esta lucha continua, en este descanso, en esta conquistar. Y ellos querían vivir una vida cómoda, en definitiva. Y para vivir una vida cómoda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, evito lo que me dijo Josué, esforzaos en guardar la palabra de Dios, evito eso y me mezclo con estos pueblos, con estas naciones, adoro a sus dioses, me mezclo entre ellos y aquí evitamos una lucha, un sacrificio, una batalla y por lo contrario lo que vivo es una vida cómoda. Esos fueron sus pensamientos. Lo mismo que se equivocaron cuando dejaron a Dios, se equivocaron también en este pensamiento, porque aquellos que ellos pensaban que iban a ser sus amigos y que iban a convivir con ellos en paz, resultaron ser quien lo iba a tener siempre dominado durante el tiempo de 300 años. Muchas veces aquello que pensamos no es lo correcto, no es lo que más nos conviene. Ellos llegaron a pensar, nos mezclamos, convivimos con ellos, adoramos a sus dioses, nos hacemos amiguetes y aquí no hay más nada que hacer. Pero cuando ellos perdieron a Dios, perdieron la promesa, perdieron la visión y aquellos que ellos pensaron que eran su amigos fueron su clavo, su lanza, su yugo durante 300 años. Esto es lo que tenía para vosotros en esta mañana, no quiero alargarme más. Voy a dejarlo ahí. Cuando tenga la oportunidad de compartir otra vez, pues me podré extender un poco más en el libro de los jueces para ver las crónicas de este fracaso. Y te dejo con esta palabra. ¿Qué quieres que se escriba a tu favor? O a mi favor. Crónica de un logro, obediencia a la palabra de Dios, sacrificio, esfuerzo por conquistar una tierra que Dios se nos ha dado. O por lo contrario, quieres que se escriba crónica de un fracaso, donde la desobediencia, la falta de apego a la palabra de Dios y el vivir en esclavitud, no tú, sino todas esas generaciones que van a venir después de nosotros, no conozcan a Dios y, en definitiva, vivan en esclavitud. Tú eres quien decide. ¿Qué quieres que se escriba a tu favor? ¿Logro o fracaso? Que paséis un buen día y que Dios os bendiga. Amén.